Quiero compartir con ustedes esta noche una palabra y, como siempre digo, pedimos al Espíritu Santo que nos habilite, que nos dé gracia y favor para poder llegar hasta ustedes con una palabra clara, específica, una palabra rema. Y esta noche les voy a invitar para que abramos nuestras Biblias en el libro de 2 Timoteo capítulo 4 verso 8. 2 Timoteo capítulo 4 versículo 8. El apóstol Pablo escribe de esta manera: en el futuro me está reservada la corona de justicia, que el Señor juez justo me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Voy a leer este mismo versículo, este mismo verso de las Escrituras, en la versión de lenguaje sencillo. Dice de esta manera, la Biblia de lenguaje sencillo, dice: sé que Dios es un juez justo, y que cuando juzgue a todos, me dará una corona como premio a mi obediencia. Y no solo a mí me la dará, sino también a todos los que realmente, los que realmente desean que Él venga y con ansias esperan su regreso. Qué tremendo. Me llama mucho la atención este pasaje. Y en esta noche quiero hablarles acerca de este tópico escatológico. Yo creo en la escatología no informativa, creo en la escatología formativa, creo en la escatología devocional, porque no es mi deseo, ni es tampoco mi espíritu, el simplemente compartir información escatológica. Es más bien formar un carácter, y es más bien formar una actitud de corazón consciente para esperar la venida del Señor. El apóstol Pablo, que es el apóstol de los gentiles, está consciente de que está llegando el tiempo de su partida. Él sabía, dicen los historiadores, que el apóstol Pablo fue decapitado precisamente por el emperador romano Nerón, y que fue ejecutado precisamente en una guillotina por causa del evangelio. Pero Pablo, antes de su partida, está hablando y le escribe a su hijo Timoteo, que su nombre significa amado, acerca de la actitud que se debe tener cuando él ya no esté. Pero también le instruye acerca de la venida del Señor, cómo esperarle de tal manera que no sea avergonzado, sino recompensado. Hay dos maneras en que te puede encontrar el Señor en su venida. Una es que seamos avergonzados, y otra es para ser recompensado. Y quiero que veamos las siguientes implicaciones de estos pasajes y del tema. Y quiero que veamos algunos aspectos importantes antes de ir adentrándonos en esta maravillosa experiencia en la que estamos todos expectantes, en la que hemos abrazado nuestra esperanza de fe. Creo que en estos días hace falta una palabra directriz. Hay una escatología por ahí desinformada. Otras veces diría yo, hermano, no creo que haya mala intención, solamente mala formación. Y cuando se tiene una mala formación escatológica, entonces también no se puede transmitir un mensaje con seguridad, sobre todo basado en la Escritura. Y es por eso que hoy día nos encontramos en medio de una
gran cantidad de mensajes que de alguna manera no nos están orientando ni nos están dando una palabra directriz, sino más bien que están creando más confusión. Ya de por sí la escatología es un aspecto complejo, porque se trata de los eventos que van a ocurrir en el final de los tiempos. Pero déjeme decirle algo que es importante, y es que en primer lugar quiero que usted sepa que la escatología, la revelación apocalíptica, es para los siervos de Dios. La Biblia lo dice. Esto no es un asunto de que a mí me gusta, como algunas personas creen, y que otros dicen es que a mí me fascina. Tienen una fascinación. No hay nada de malo en eso. Pero sobre todo quiero empezar poniéndole este paréntesis, este punto de partida, para que usted pueda tener una clara revelación de Dios y no ser arrastrado por un espíritu de fascinación o un espíritu de error. Apocalipsis 22:6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel. Note usted que la revelación viene de Dios, luego al ángel, y finalmente descansa en el espíritu de los profetas, para mostrar a sus siervos las cosas que pronto han de acontecer. Lo leo de manera seguida. Estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que pronto han de suceder. Esa palabra siervo se dice doulos, y doulos no tiene nada que ver con el asalariado o el criado. Doulos es el siervo por amor. Doulos define al siervo que se esclaviza para servicio por amor a su amo. Y esto es precisamente lo que algunos no entienden. Apocalipsis es revelación, pero es una revelación, no solamente la recopilación de información paralela o tratar de adecuarla. Por eso es que hay tanta confusión. Cuando pedimos que sea el Señor, pero el Señor le da esa revelación a los siervos de Dios, no a cualquier persona. Y hablo no de una élite religiosa o jerárquica. Hablo de un siervo de Dios, de alguien que sirve al Señor. Aquí hay un punto de partida entonces para tener una revelación de los eventos que están por ocurrir y que están ocurriendo. Y está claro que la revelación no es una búsqueda de información, es revelación. Apocalipsis es en el griego revelación. Por eso no es una persona común, no es una manera antojadiza de interpretar. Tampoco es la simple comezón de oír que termina casi siempre en una confusión. Es para los siervos de Dios. Si usted recordará, dice el libro de 1 Corintios capítulo 2 verso 9: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, dice, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El verso 10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces démonos cuenta, la interpretación de las cosas que han de ocurrir es por el Espíritu. De hecho, Juan fue arrebatado estando yo en el Espíritu, dice Juan. No fue una situación mental,
no fue una situación imaginativa, fue una situación por revelación. Segundo, dice que en el libro de Mateo, estas son consideraciones importantes para que usted no caiga en una ansiedad, hermano, innecesaria. Dice Mateo 24:3, estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado. La versión Reina Valera dice en secreto. Note que para entender los eventos del porvenir hay que estar en lo secreto, ¿verdad? Aquí dice en privado, pero la versión Reina Valera 60 dice se acercaron los discípulos en secreto. Dice diciendo, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Hay tres preguntas que ellos le hacen al Señor. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Cuál será la señal de tu venida? ¿Y cuándo? Y la consumación del siglo. Y Jesús, la primera respuesta que Jesús les da es, mirad que nadie os engañe. O sea, Jesús comienza enseñando escatología y sobre los eventos del porvenir, poniéndoles a ellos una claridad y poniéndoles un principio que los puede a ellos, hermano, librar de caer bajo el engaño y el error. Hay veces el engaño de interpretación, otras veces, hermano, por la falta de conocimiento, pero muchas otras veces porque a veces creemos que la profecía es de interpretación privada y no lo es. Esa palabra que se dice engañar, se dice planao. ¿Y sabe qué significa? Significa vagar. No te dejes engañar, dice el Señor. Es errar, es extraviar, es como seducir. La primera advertencia entonces que Jesús les da a los discípulos cuando le preguntan para señalar el tiempo, o sea, cuando dice tiempo ahí se refiere al día y la hora. Y luego dice, ¿qué señal habrá de tu venida y sobre la consumación del siglo? Y estas tres respuestas o estas tres preguntas, Jesús se las contesta poniéndoles a ellos, hermano, una advertencia. Mirad que nadie os engañe. Primero porque el día y la hora, pues hasta ahora no lo sabemos. Si alguien por ahí se atreve a decir el día y la hora sobre ya sea el arpazo, que es la palabra que se utiliza para definir el rapto, o la parucía, que es la aparición, la segunda venida del Señor. La palabra venida se dice epifenó, epifanía. Pero fíjese qué interesante que Jesús les dice, mirad que nadie os engañe sobre el día y la hora. Segundo, ¿qué señal habrá de tu venida? A veces tenemos la tendencia en nuestro afán de conocer estas cosas que Dios ha puesto en su secreto, hermano, interpretar algunos eventos y circunstancias que pasan y adaptarlas o compararlas, y finalmente terminamos haciendo una cábala que termina, hermano, convirtiéndose en un error interpretativo. La consumación del siglo. Jesús advirtió de que vendrían falsos maestros enseñando de acuerdo a sus interpretaciones privadas y lejos de la revelación del Espíritu Santo. El apóstol Pablo exhortó de esta manera en 2 Timoteo 4:3. Dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. La versión Reina Valera dice fábulas.
a la creación de un mito, es algo irreal, es surrealismo. Pero entonces la manifestación del espíritu apóstata que aparta del verdadero conocimiento de Dios a los incautos y los conduce a creer en fábulas o en mitos creados por el hombre mismo, falsos maestros, sin ellos saber, están cumpliendo la palabra de la escritura que dice que antes de la venida del Señor vendrá un tiempo de apostasía, de engaño. Por ejemplo, la Biblia dice en 2 Pedro capítulo 3 verso 3 al 4, todo esto tiene que ver con el ambiente y sobre todo con una enseñanza y acciones del enemigo que estarán, hermano, muy presentes en los días finales. Ante todo, sabed esto, 2 Pedro 3:3, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones, diciendo dónde está la promesa de su venida, porque desde que los padres durmieron todo continúa tal como está desde el principio de la creación. Este es el tipo de mentalidad en el que están atrapados aquellos que no creen en la venida del Señor y que para ellos es una predicación desfasada. Ahora, cuando me refiero a la venida del Señor, usted puede interpretarlo desde dos perspectivas: desde el rapto, que es una doctrina, y también desde la venida del Señor propia, como lo dice Pablo, porque Pablo estaba hablando, para algunos el evento del rapto y la segunda venida es un solo evento, y para otros son dos eventos separados. Por eso hay distintas corrientes escatológicas. Sin embargo, una cosa es real: el Señor dijo que volvería, y que volvería por nosotros. En el libro de Juan capítulo 14 dice: voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y estoy parafraseando por razones de tiempo. El apóstol, mejor dicho, el Señor dice: y vendré otra vez y os tomaré. Y dice: conmigo, para que donde yo estoy, allí también vosotros estéis. O sea, el Señor prometió que volvería. Ya sea lo que usted puede estar considerando, nosotros consideramos, hermano, y somos dispensacionalistas y creemos firmemente en la doctrina del arrebatamiento. Creemos que el Señor sacará la iglesia. Hay otros que creen que el Señor levantará la iglesia en la mitad de la semana, en la mitad de la 70ª semana de Daniel, o sea, la mitad de la gran tribulación. Pero fíjese entonces, ante todo esto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Están los otros que sí creen de manera irresponsable, dando fechas, días y hasta hora. Pero el Señor hablando dijo que, hermano, nosotros no podemos ser arrastrados. Entonces hay distintos grupos: los que no creen ni en el rapto ni en la venida del Señor, los que creen y discuten sobre la fecha y la hora y quiénes son los únicos que serán llevados al cielo. Son grupos que se han ido formando afines a sus propias doctrinas, los que discuten sobre la veracidad de la doctrina y son evangélicos, son cristianos. Los que creen pero no están preparados porque pasan en pleito con los que no creen. O sea, hay unos que creen en la venida del Señor pero pasan más peleando que preparándose para ese encuentro. Los que creen pero no están preparados. La actitud correcta que creo que el apóstol Pablo nos dice, fíjese lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Yo quiero que usted vea el pasaje. En el futuro, dice, Pablo está viajando al futuro y dice: me está reservada la corona de justicia que el Señor juez justo me entregará en aquel día. ¿En cuál día? En el bimá de Cristo, en el día de la recompensa. Y dice: y no solo a mí, sino también a todos los que aman. Y esa es la frase que a mí me cautivó: los que aman su venida, no los que discuten sobre la doctrina. Dice acá esta versión del lenguaje sencillo, dice: no solo a mí me la dará, sino también a todos los que realmente desean que Él venga y con ansias esperan su regreso. ¿Te das cuenta? La recompensa y la participación de estas cosas no es para los que manejan simplemente un concepto.
sino para los que aman su venida. Yo te pregunto, ¿amas tú la venida del Señor? Usted me dirá rápidamente, amén. Pero yo le pregunto entonces, yo creo que amar la venida del Señor no es discutir sobre ella. Es como tú sepas, a ver, piensa en esto. El hecho de que tú conozcas una parte de la doctrina no te garantiza estar preparado para ella. Porque algunos se gastan en esto, tienen una fascinación por ello, pero que no es nacida del amar la presencia, amar la venida del Señor. Porque si así fuera, entonces ya vamos a ver qué actitudes son las que de verdad demuestran que tú amas la venida del Señor. Porque si tú amaras la venida del Señor, estarías preparado y estarías preparándote todos los días. Esto es como aquel que, imagínate que alguien venga y te diga a ti, ¿cómo un avión puede despegar, hermano? ¿Y cuánta potencia necesitan los motores de un avión? Un caballo de fuerza puede levantar 1 tonelada de peso a 1 pie de altura al suelo. Pero ¿cuánta potencia se necesitará para poder elevar un avión? ¿Cuánta potencia, cuánta combustión, qué octanaje tiene que tener la gasolina de avión? Porque no es como el octanaje de la gasolina normal. ¿Cómo se mantiene un avión volando en las alturas? A una altura de 37,000 pies, un avión comercial, a una velocidad de 900 kilómetros por hora. ¿Cómo funciona su tren de aterrizaje? ¿De qué material está hecho? Los trenes de aterrizaje de los aviones están hechos de cobalto y una combinación de cobalto y acero molibdeno. Tú ni yo sabemos qué es eso. Pero sabes una cosa, yo lo que te quiero decir es esto. ¿De qué te serviría saber todo eso? Y el día que te toque hacer un vuelo a ti, te dejó el avión. ¿De qué te sirve saber cómo vuela? ¿De qué te sirve cómo se eleva? ¿De qué te sirvió saber cómo se sostiene, cómo aterriza? ¿De qué material estaba hecho? Si al final, el día que tenías que salir en tu vuelo, no pudiste o no estabas preparado. ¿Sabe? Mi mamá era una mujer que no sabía leer ni escribir, pero era una mujer que creía a ciegas la palabra de Dios. Y mamá no sabía leer. Mamá no sabía ni tan siquiera hacer la O en un pedazo de papel, analfabeta completa. Y de memoria aprendió algunos pasajes que yo le enseñé como si fuese un niño. Y le enseñé lo que dice el Salmo 23. Y le enseñé lo que decía el Salmo 118. Lo que decía el Salmo donde dice, no moriré sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Y recuerdo que mamá se sentaba a repetir y me decía, volvémelo a repetir. Volvémelo a repetir. Le enseñé el Salmo 103. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y cuando le escuchaba orar, recitaba versículos que jamás había leído, pero los creía. Si usted me pregunta a mí, pastor, ¿usted entiende toda la Biblia? No. Pero si me pregunta, ¿creo en ella? Sí, creo en la palabra, en toda. Porque la Biblia dice que toda la palabra de Dios es inspirada y es útil para corregir, para instruir al hombre en justicia. Por eso es que quiero que tú no simplemente me hables de la venida del Señor. No, yo no quiero que tú me digas que esto, que el otro, y que tengamos una discusión escatológica que al final termina siendo simplemente eso. Yo quiero que me hables de la venida del Señor desde la perspectiva en que Pablo le habló a Timoteo. Por eso creo en la escatología devocional, no informativa, sino formativa. La Biblia no es un libro informativo, la Biblia es un libro formativo. Toda la literatura te da información. La Biblia, la palabra, te da formación.
Porque fíjate qué cosa. Porque Pablo le habla a Timoteo y le dice en los versículos que quiero leerte, 2 Timoteo 4:5. Él estaba preparándolo para la partida de él, pero también preparándolo y poniéndole a él en blanco y negro la verdad. Y le dice: pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. 4 cosas. Ser sobrios. Esa palabra, ¿qué es ser sobrio? Nefo. Nefo significa abstenerse de vino, mantenerse sobrio, ser discreto, velar. Mantenerte sobrio en todas las cosas significa tener dominio. Significa que hay que prestar atención a todo aquello que pertenece a la vida piadosa, abstenernos de todo pecado en un mundo de maldad en donde todas las cosas están contaminadas por el diablo y por el pecado. Dice la Escritura, Jesús en sus advertencias a sus discípulos en Mateo 24:42, que es el capítulo escatológico del Evangelio de Mateo, dice: por tanto velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Son imperativos. Son imperativos. Esa palabra velar significa gregoreo y significa mantenerte despierto, vigilar, vigilante, equivalente, oración. Esta es una actitud que la iglesia debe tener ante la realidad de su venida. Si tú de verdad estás amando y amas la venida del Señor, deberías de ser más vigilante. Pero yo conozco gente, hace un tiempo atrás, una persona se me acercó y me dijo: pastor, quiero que me explique algo, porque esta persona me dijo que tenía que dar una especie, no sé si de discipulado o algo. Fue hace tiempo. Pero me dijo: tengo que dar una disertación y quiero que usted me explique cómo es el asunto del milenio. Y yo empecé a hablarle y a decirle lo que significaba el milenio. Pero una pregunta le hice directamente y le dije: ¿cómo está su vida? Me dijo: tengo 10 años de estar en el Evangelio, pero todavía no he decidido casarme con la persona con la que estoy viviendo. ¿Se da cuenta? Quiere conocer una doctrina, pero no está preparado. Y ese no es el sentido en el que se espera al Señor. Es una actitud que la iglesia debe tener ante la realidad de su venida. Creemos en la doctrina, tenemos que estar haciendo lo que Él dijo que deberíamos hacer: estar vigilantes, estar sobrios. No dejemos, hermano, sacar de la realidad de Dios y vivir un surrealismo peligroso que nos puede estar dejando fuera de participar con Él. Porque el hecho de que tú hables de la venida del Señor no quiere decir que tú estés preparado para eso. No sé de qué manera ponértelo en blanco y negro, pero si todavía no desarrollas un espíritu de oración, si después de conocer todo esto no sabes ni orar, entonces preocúpate por aprender a orar, preocúpate por velar. No me digas a mí que velar significa otra cosa. Cuando Jesús fue a ver a los discípulos y los llevó al Getsemaní, lo primero que les dijo: así que no habéis podido velar conmigo ni una hora. ¿Qué interpretación le piensas dar? Es velar y orar porque no sabéis. Estar sobrio es estar velando, que a su vez quiere decir mantenernos despiertos. ¿Cómo te mantienes despiertos? La Biblia dice, hablando de la tsunamita: yo dormía, pero mi corazón velaba. Es que tu espíritu siempre está en posición de búsqueda. Una de las formas con la que tú demuestras que tú amas la venida del Señor es que tú te mantienes velando constantemente. No hablando constantemente de eso, sino velando. Estos días no son para hablar solamente, son días para velar con el Señor. Luego dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo en el mismo versículo: sufre penalidades. Esa palabra sufrir penalidades significa atravesar adversidades, aflicción, sufrir, afligirse, soportar
el peso de una aflicción. No se trata de buscar el sufrimiento, escúchame. No se trata de buscar el sufrimiento como un instrumento redentivo. Eso se llama ascetismo. No se trata de que yo busque el sufrimiento como un instrumento redentivo. Tengo que sufrir, como ocurrió con los franciscanos, con San Francisco de Asís. No se trata de ascetismo, de ponernos el estigma y de golpearnos, de meternos golpes para luego creer que por llevar el estigma o por creer que flagelarnos significaría santidad. No, eso no es así. No es así, no es buscar el dolor como un instrumento redentivo. Es más bien la actitud que el creyente debe tener frente a las adversidades que vienen por causa del evangelio de Cristo. Cuando estamos en estrechez o en angustia, tenemos que ser gente de carácter, si es que estamos amando la venida del Señor Jesús. En este tiempo posiblemente no estás tú sufriendo mucho, pero van a venir otras cosas peores que se avecinan. Creo que Tela tiene una gran bendición. Tela, estamos bendecidos. ¿Y sabes por qué se debe a esto, Tela? Ciudad bendita de Dios, porque hay gente que ora por ti, porque hay gente que está clamando por ti. Por eso aún los casos sospechosos resultan negativos. No es por otra cosa, es por la misericordia que Dios tiene con nuestra ciudad y las oraciones intensas, agonizantes de un pueblo que le ha creído a Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: gozándoos, Romanos 12:12, en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Mira lo que dice: perseverando en el sufrimiento. Ahorita hay muchos que no están perseverando. ¿Y crees que te vas a ir con el Señor? ¿Y crees que vas a ser arrebatado? ¿Y crees que vas a ser parte del mimá de Cristo y de las bodas del Cordero? ¿Y crees que vas a regresar con Él para establecer aquí su reino? ¿Y regresarás con Él juntamente con todos los santos? No te creas, como dicen allá en mi pueblo, no te vistas que no vas. O sea, tenemos que aprender. El apóstol Pablo le dice a él: mira, tienes que ser sobrio. Segundo, tienes que aprender. Y ser sobrio es velando, manteniéndote puro, no mezclándote con el vino babilónico. No, le dice en segundo lugar a él: tú tienes que aprender a soportar las aflicciones. No lo busques como ya hemos dicho, como un método redentivo para alcanzar salvación. No, el dolor no es para eso. El dolor tiene un propósito formativo en nosotros. Es la gracia formativa de Dios mediante un mensajero que se llama el sufrimiento, el dolor. Pero también le dice el apóstol Pablo: mire, estas son las formas en que la iglesia debería estar esperando, los que aman su venida, no los que estamos en unas discusiones muy feas. Dice 2 Timoteo 4:5: sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo. Mira qué cosa, en este tiempo que estamos viviendo, haz el trabajo de un evangelista. Pablo le dice: tienes que hacer obra evangelista, aunque ahora eres un pastor, aunque ahora eres un anciano, eres un diácono. Qué bueno es que se están levantando muchos que no predicaban la palabra. Ve y cuéntale a tu familia, ve y dile a tu familia que el Señor los ama. Levántate. No, pero es que yo soy maestro de niños. Levántate, haz obra evangelista. No, pero es que yo canto. Levántate en tu casa, haz obra evangelista. No, pero es que yo solamente soy un servidor. Haz obra de evangelista. No tienes que tener un ordenamiento ni tener un ministerio primario de evangelista para realmente funcionar y hacer la obra. Tenemos que estar haciendo
Hermano, una tarea. Todo aquel que ha sido sacado del infierno debe predicar el evangelio, hablar de lo que Jesús ha hecho contigo. Muchos dicen: estamos esperando la venida del Señor, pero no tienen ningún compromiso con esa venida que estás hablando. Pablo le dice: Él volverá, y mientras viene tienes que estar haciendo la obra de evangelista. La iglesia tiene que entrar en una gloria mayor. Los cristianos que de verdad estamos esperando al Señor, estamos apasionados, predicando a tiempo y afuera de tiempo. En Marcos 5, 18 al 20 se nos habla la historia de aquel hombre liberado por la gracia de Dios, aquel endemoniado gadareno. Al entrar él en el barco en el que había estado endemoniado, le rogaba que lo dejara acompañarle. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa. Mira lo que le dice el Señor: vete a tu casa, a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar. La otra versión dice: a predicar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. Claro, él se quería ir con el Señor en la barca. Y la barca tipifica un acomodamiento dentro de la iglesia. La barca es la salvación. Pero la salvación solamente se vuelve gratificante para la vida de un hombre cuando ese hombre cumple con un propósito. Por eso es que estar sentado en una iglesia, mira, a mí me encanta escuchar a personas que dicen: yo no lo puedo hacer muy bien, pero lo voy a hacer. A mí me escribe gente y me dice: pastor, en este tiempo me levanté a predicar por Facebook. Lo estoy haciendo, considere mi mensaje, dígame en qué estoy fallando. Cualquier cantidad de hombres y mujeres de otros lugares me preguntan y me mandan sus mensajes. Yo les digo: está bien. ¿Qué voy a hacer yo criticándoles su homilética, su hermenéutica? ¿Qué voy a hacer yo criticándoles, hermano amado, su desarrollo y su exposición? Lo que les digo es: qué maravilloso, siga así, qué bueno. Pero yo quisiera de nuestra iglesia, de nuestra casa ministerial, que en este tiempo en que estamos, Cristo viene pronto y tú no sabes cuándo. Pero si de verdad lo crees, si de verdad estás amando la venida del Señor, sé sobrio, sufre penalidades, haz obra de evangelista. Y luego le dice Pablo: cumple tu ministerio. La palabra ministerio significa diácono, trabajo, es convertirse en un esclavo, es el acto de ministrar o servir. En el hebreo esa palabra se dice eved, que implica un servicio voluntario u obligatorio. Designa a todos aquellos que tienen que servir. Es como el prisionero de guerra, el esclavo comprado, el funcionario privilegiado de un soberano y también el adorador de Jehová. Aleluya. Cumple tu ministerio. Cumple con tu ministerio. Este es el tiempo no para quedarnos sentados. Este es el tiempo porque la venida del Señor se acerca. Entonces cumple con tu ministerio. Velad, sed sobrios. Segundo, por eso es que creo en la escatología devocional, porque la escatología devocional es la que te lleva a esto. Es la que te lleva a esto. Y si no lo quieres entender, es tu problema. Si quieres pelear, es tu problema. Pero significa, hermano, cumple tu ministerio. Dice que designa a todos aquellos que tienen que servir. Aún el prisionero de guerra, el esclavo comprado, el funcionario privilegiado de un soberano y también el adorador de Jehová. Aleluya. Qué tremendo que muchos adoradores solo adoran en los púlpitos y son simplemente actores, pero en todo este tiempo están callados, están en silencio. Los profetas. El ministerio es un trabajo, una asignación del Padre para tu vida. El que ama la venida del Señor sabe que recibió una comisión, una tarea, un ministerio que debemos cumplir antes de que Él regrese. Muchos que no aman la venida del Señor tampoco aman su ministerio.
Porque ellos creen que fue el hombre el que se los otorgó. El hombre no da ministerios, el hombre te lo reconoce, pero el que te lo dio es el Señor. En Hechos capítulo 20, verso 24 dice: pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del evangelio de la gracia de Dios. Dice 2 Timoteo 4:2, de nuevo Pablo le dice: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia y con instrucción. Es que hay que estar apasionado, porque el Señor no viene por una gente fría. El Señor no viene por aquellos que saben explicar bien todas las cosas. El Señor viene por una iglesia que esté haciendo su voluntad. Lo que te garantiza que el Señor, que te vas a ir con Cristo, no es que conozcas todo, es que estés apasionado por Él, es que estés haciéndolo. Bienaventurado pues, ¿quién es el siervo fiel? Que cuando su Señor le haya haciendo así y dando a su siervo su ración. Pero dice luego: pero aquel siervo malo, dice, al Señor se atrasa y empieza a maltratar y a golpear a los criados. Dice que el Señor vendrá a la hora que él no sepa y le quitará y quedará avergonzado. Pablo decía en el verso 7 de 2 Timoteo, me encanta esto que Pablo dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Mira qué cosa eso. Cuando tú puedas decir eso, que yo puedo decir eso, créeme, entonces estaremos diciendo como Pablo: en el futuro me está reservada la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Sí, claro. Alguien dijo que la vida cristiana es lo que Pablo definió bien. 4 cosas dice Pablo: una batalla bien peleada. He peleado la buena batalla. Eso describe nuestra batalla. Hay cosas que no son buenas batallas, son peleas inútiles, causas sin recompensa, que no traen provecho a nuestra vida. Pero Pablo dice: yo he peleado la buena batalla. Batallé contra mí mismo, contra los demonios, contra fieras, contra la religiosidad, contra todo lo que se opuso a que él hiciera la voluntad de Dios. Y él venció todas esas cosas. Dice, he acabado la carrera. Aleluya. No se detuvo a ver las confusiones de otro, no se distrajo en el camino, no aceptó ningún atajo, corrió como un campeón. Y así te ha llamado Dios a correr. No te distraigas viendo las cosas que otros hacen. Este no es el momento de estar peleándose. Este es el momento no de las competencias teológicas. Este es el momento de estar enfocado, corriendo la buena carrera. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, una carrera bien corrida. Este hombre de Dios nunca se conformó, siempre fue en busca de algo mejor en el reino. Pero luego dice: he guardado la fe. Fue un hombre que guardó la fe. Fue un hombre apologético, un extraordinario defensor de su creencia en Jesús. Nunca se rindió y murió por esa fe que predicó a los hombres. Su vida fue derramarse en otros. Así viven los que esperan la venida del Señor. Él decía que él deseaba ser derramado como libación en el sacrificio. Él decía: porque amándoos más, soy amado menos. Así es esto. Pablo dice finalmente:
en el futuro, dice Pablo. Él vio el futuro, miró su recompensa en vida. Sé que Dios es un juez justo y que cuando juzgue a todos, me dará una corona como premio a mi obediencia. Y no solo a mí me la dará, sino también a todos los que realmente desean que Él venga y con ansias esperan su regreso. ¿De verdad amas la venida del Señor? ¿De verdad estás tú esperándole con ansias? ¿De verdad? ¿O estás como la tsunamita del capítulo 3 del libro de Cantares, que se ha quitado todos sus atuendos, que no escuchó la voz del amado tocando a su puerta, y que el amado tocó y no se levantó para abrir, y que cuando quiso abrir, el amado se había ido y solo quedó el perfume, el recuerdo de una visitación que ya no está? Y desesperada salió, tipo de la iglesia, porque hay que aprender a ver las cosas en tipos y sombras y figuras. Y cuando el amado se fue, salió a buscarlo por la ciudad. La gente cantaba hace algún tiempo: habéis visto al que ama mi alma. Pero ese es el canto desesperado de una iglesia que se quedó para la gran tribulación. Le encontraron los guardas del pueblo y le golpearon, porque anda preguntando dónde está el amado. El amado ya se fue con los que estaban listos y esperándole. Jesús prometió y dijo que volvería, y volverá como Él lo dijo. Pero te pregunto, ¿estás amando tú? ¿Amas tú la venida del Señor? ¿Estás preparado si viene Él hoy? Si no estás preparado, hoy es un buen día para que te prepares. Este mensaje es de carácter escatológico devocional, para que te prepares, para que te alistes y para que estés preparado, porque puede ser que hoy sea el día. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias por haber enviado a tu Hijo a morir por nosotros, por nuestros pecados. Señor, te doy gracias porque tú en tu Hijo nos diste la vida eterna. Pero no solamente nos diste la vida eterna, mi Rey amado, prometiste para nosotros una mansión en la eternidad. Y queremos, Señor, estamos esperándote con ansias. Sabemos que volverás de un momento a otro. Así lo dicen todos los acontecimientos. Así lo dicen todas las cosas que pasan en el mundo en la actualidad. El cumplimiento profético de los tiempos. Pero, Señor, yo quiero dejar este mensaje sencillo, con una escatología sencilla que todos puedan entender. Señor amado, las actitudes que tenemos que tener para esperarte, Señor, de velar y orar, Señor, de no dormirnos. Señor amado, quita de nosotros toda esa somnolencia espiritual, Padre, de sufrir padecimientos por causa del evangelio. Señor amado, de hacer obra de evangelista, Padre, de cumplir con nuestro ministerio. Y, Señor amado, finalmente de poder ver nuestra recompensa futura. Bendice a tu iglesia en todo lugar y ayúdanos a estar despiertos, que no falte el aceite en nuestra lámpara, en el nombre de Jesús. Si quieres aceptar al Señor, repite conmigo esta breve oración. Señor Jesús, en esta noche te pido perdón por mis pecados.
reconozco que te necesito. Lávame y límpiame. Escribe mi nombre en el libro de la vida y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te acepto como mi Señor Salvador. Asimismo, Señor, perdona mis pecados, restáurame. Quiero reconciliarme contigo y volver a mi comunión. Te pido que restaures mi vida para la gloria de tu nombre. Amén. 9680-8501 es el número que tenemos. 9680-8501. Ahí puedes llamar. Si hiciste esta breve oración, llámanos. 9680-8501 y estarás listo para ser parte de la novia de la iglesia elegida, la amada, la que se va con Cristo en el arrebatamiento, y estarás preparado para su llegada. Que Dios te bendiga. Nos encontramos el domingo en el altar de intercesión por las naciones, por Honduras y nuestro país. Bendecimos a todos en todas partes. Que Dios les guarde y que Dios les bendiga.